Mi compañero Oscar Santiago Acevedo Castaño y yo, Sergio Ernesto Mesa, les presentamos este tema, redes neuronales convolucionales. Parten del análisis de la visión real. La visión real procesa imágenes detectando bordes, texturas y formas, extrayendo características de bajo a alto nivel, facilitando el reconocimiento de patrones. ¿De qué manera una máquina abstrae esta información? Tomando una imagen digital, que es básicamente un arreglo de píxeles en el que cada píxel es un número que representa un color. ¿De qué manera nosotros como humanos reconocemos que esto es un borde? Haciendo un análisis del cambio de contraste, como lo haría una computadora, como lo haría una máquina. Lo hace por medio de un filtro. Aquí vemos que teniendo una imagen original se le aplican diferentes tipos de filtros para la identificación de bordes. Sobre estos cálculos se puede llegar a identificar bordes verticales, horizontales, a los que se le aplica un color, y a ángulos intermedios a los que se les aplicaría otros colores. Con base en esto, la CNN toma características como bordes para luego identificar texturas y formas simples, y con base en esto llegar a estructuras más complejas. Tomando esto como concepto base, Jan LeCun en 1989, mientras que trabajaba en AT&T Bell Labs, diseñó LeNet 5, que fue la primera versión de red neuronal convolucional. Después, personas como Joshua Bengio y Geoffrey Hinton complementarían esta investigación, y de esta manera estas tres personas convirtieron en los padres del aprendizaje profundo. Como base de las redes neuronales convolucionales tenemos una entrada, una estructura de extracción de características y una estructura de clasificación. Espero que les haya quedado esto muy claro. Muchas gracias. Ya poniéndome serio, esta es la estructura base de las redes neuronales convolucionales, en la que tenemos un mapa de bits de entrada, que en este caso es de 32 por 32, una estructura inicial de extracción de características y una estructura de salida de clasificación. De esta primera estructura que ya les comenté, que donde se extraen las características, está compuesta por múltiples capas. Una de sus capas es la capa convolucional y la otra es la capa de subslapping o capa de pooling. Ahora pasemos a analizar qué es la capa convolucional. Pero primero, ¿qué es una convolución? Se define como la integral del producto de ambas funciones, que en este caso es f y g, después de desplazar una de ellas en una distancia t. Para este ejemplo se tienen dos pulsos cuadrados. F sería el pulso rojo que está estático y g sería el pulso verde que está en movimiento. Al aplicar la convolución se obtiene como resultado un pulso triangular. ¿Pero de qué manera se aplicaría esto a lo que nosotros necesitamos? Lo que vimos en la parte inicial, de que se tiene una base, que es una imagen, y se le aplica una fórmula, que en este caso es la convolución, para obtener un filtro. Estos filtros se llaman kernel o núcleos, que están definidos en una estructura matricial de 3×3 o de 5×5. Estos son algunos filtros y sus estructuras matriciales. ¿De qué manera aplico yo estos filtros a la imagen? Como ya les había dicho, tenemos una estructura matricial de píxeles, aquí representado en verde, que sería la función f, que pasa el kernel, que en este caso sería la función g, por una distancia que podemos ver que se desplaza de a un píxel. Este desplazamiento es el desplazamiento t, y al aplicar la convolución obtenemos como matriz resultante una matriz de 3×3 de color rosado. Inicialmente teníamos una matriz de 5×5 para finalmente obtener una de 3×3. En este ejemplo podemos ver de una forma más dinámica la manera como se aplican estos filtros o kernel sobre las imágenes. El filtro, al iniciar en el primer píxel, si el filtro iniciara desde esta parte, se perdería información de los primeros píxeles. Para subsanar esto se aplica este padding o relleno, que es que se genera todo este vector, todo este sector o píxeles que están en el margen, para que el kernel pueda iniciar y pueda arrancar desde el primer píxel. Aquí podemos ver que el desplazamiento es cada 2 píxeles, que es el mismo stride o paso. Esto se hace con el fin de que iniciamos con una matriz de 6×6, que con el padding se convierte en una matriz de 7×7, para tener como resultado una matriz de 3×3. De esta manera ya tenemos claro que es una capa convolucional. Ahora pasemos a nuestra capa de subslapping o de pooling. Aquí podemos ver
que tenemos una matriz de 4×4 y al aplicar en este caso la función de max pooling, en la que se toma el valor mayor que abarca este kernel, que sería de 2×2, para poder finalmente obtener una matriz de 2×2. Esto reduce la dimensión del mapa de características para de esta manera evitar sobreajuste y mejorar eficiencia. Entre las funciones más usadas está la de max pooling y la de average pooling. Pero un momento, esto tiene cierta relación con otro término de redes neuronales. Tenemos el dropout. En la capa de pooling solo se toman ciertos píxeles de la imagen inicial para llegar a una matriz resultante. En la parte de dropout se apaga un porcentaje aleatorio de neuronas para cada iteración, obligando a aquellas neuronas que queden activas a comprender un patrón general en vez de memorizar la estructura de datos, para evitar el sobreajuste y mejorar eficiencia. Ahora sí, ya tenemos un conocimiento más específico de esta estructura de extracción de características, en la que al tener una entrada de 32×32 aplico una convolución de 5×5 para obtener diferentes capas o filtros de 28×28, para luego aplicar una capa de pooling de 2×2 para obtener múltiples imágenes de 14×14, para luego nuevamente tener una capa de convolución con un kernel de 5×5, obteniendo muchas más imágenes de 10×10, para nuevamente aplicar una capa de pooling de 2×2 y así obtener mi última capa, que en este caso es la misma flatten, que es la entrada de mi capa de clasificación, que para este caso es la capa Fully Connected, que es una red neuronal multicapa donde cada neurona está conectada a todas las neuronas de la capa anterior y la capa siguiente. Pero un momento, esto tiene cierta relación con algo que ya habíamos visto. Tenemos una entrada, unas capas intermedias en las que se tienen estructuras que toman valores o pesos que pasan por funciones de activación que entregan valores a otras capas para obtener unas salidas. Esta es una misma estructura de una red neuronal, las que tenemos entradas, capas intermedias ocultas y una salida, en cuyas neuronas se aplican funciones de activación. En cuanto a las funciones de activación, para redes neuronales convolucionales, las más usadas son ReLU y softmax. ¿Qué es ReLU? ReLU es una función que introduce no linealidad a la red, convirtiendo valores negativos en 0 y deja los positivos sin cambios. Como ya hablamos, los números representados por cada píxel deben ser positivos. Entonces, al aplicar una convolución, puede que surjan valores negativos. Si yo aplico la función de ReLU, me va a evitar que estos valores sean negativos y no me correspondan a un valor que pueda llegar a ser la representación de un color en un píxel. Softmax se usa para clasificación múltiple clase. Convierte las salidas en probabilidades, valores entre 0 y 1, que luego todos estos valores se suman y deben dar como resultado 1. Esta es la función de softmax. Para un ejemplo en el que debo identificar si es un perro, un gato o un caballo, me entrega un valor para perro de 2.8. Aplicando la función de softmax, este valor se interpretará como la probabilidad del 77% de que sí sea un perro lo que está viendo. Para entrenar cualquier red neuronal, yo tengo que entregarle muchos datos para que aprenda a partir de estos datos. Digamos que yo quiero entrenar una red para que me identifique que en lo que está viendo hay un gato. ¿Yo qué haría? Le entrego muchas imágenes de gatos, pero digamos que tengo solo mi gato y tengo muy poco tiempo para tomar fotos de mi gato. Aquí empezaremos a hablar de ciertas técnicas que me van a ahorrar tiempo y van a aumentar la eficiencia de mi dataset, que van a aumentar la eficiencia de mi dataset o de mi etiquetado. El Data Augmentation me va a tomar cada una de las imágenes. El Data Augmentation aumenta la cantidad de datos mediante transformaciones. De esta manera va a aumentar la cantidad de entradas que va a tener mi red neuronal para su aprendizaje. Como otras técnicas tenemos el Transfer Learning y el Fine Tuning. Para este caso se va a tomar una red neuronal genérica como base, de la cual se tomará una parte. Esta parte será un modelo preentrenado a la que se le asignará un dataset específico y de esa manera obtener unos datos para estos requerimientos. Estos pasos son tomar este modelo preentrenado, congelar capas iniciales, que para este caso serían las capas convolucionales, y luego con base en un dataset
se reentrenaría la capa de clasificación para obtener unas tareas específicas. Para este ejemplo se tomaría una red neuronal entrenada para clasificación de plantas, se tomaría como modelo preentrenado para una red neuronal que me identifique flores. Para finalizar esta parte teórica tenemos BGG. Es una arquitectura muy similar a lo hablado inicialmente, en la que teníamos múltiples capas, en la que seguía una capa convolucional y luego una capa de pooling. Aquí vemos que tenemos nuestras mismas capas de convolución, pooling, y luego finaliza en la capa de clasificación y entrega los valores con softmax, pero en vez de tener la consecución de capa convolucional y capa de pooling, en la que tenemos como entrada una imagen de 224 por 224 por 3, en las que tenemos varias capas consecutivas de convolución, pasa por max pooling, luego varias capas de convolución y así consecutivamente. Aquí podemos ver el aumento de la cantidad de imágenes al aplicar diferentes filtros para luego, por medio del pooling, redimensionar estas imágenes, pero a su vez seguir aumentando su cantidad para finalmente en la capa de flatten entrega 512 características a la capa de fully connected. Los papers que vamos a revisar son tres: reconocimiento facial de emociones, análisis de sentimiento para aplicaciones móviles y un análisis comparativo de huellas. El primero, que es el análisis de reconocimiento facial de emociones, pues la idea es encontrar características faciales por regiones. ¿Por qué? Porque es un problema de clasificación y están buscando encontrar estas 6 emociones, poderlas clasificar y diferenciar. Este fue el modelo que utilizaron y nosotros nos vamos a centrar solo en estas dos, en la data augmentation y la extracción de características bajo BGG16, ¿vale? Bueno, entonces nuestro dataset es un dataset que se aumentó de 3.000 imágenes a 28.000 y cómo lo hicieron por medio de rotación de las imágenes, zoom, transformaciones de colores, difuminación, ¿vale? Y ya cuando tenían esas imágenes la pasaban a la arquitectura de un BGG16. Entonces recordemos que es una arquitectura de 16 capas, 5 bloques convolucionales y 3 fully connected, que son las que ya realizan la clasificación. Entonces, utilizan unos filtros que son 3x3 en las convoluciones. Es un modelo muy profundo, mucho costo a nivel de cómputo, ¿vale? Estos, como ustedes se dan cuenta, cada vez van reduciendo dimensiones hasta que llega la clasificación, ¿va? Esta es la arquitectura de un BGG16, para recordar, y pasamos a la etapa de resultados. Entonces, ellos, ¿qué es lo que nos muestran? Nos muestran que utilizaron diferentes arquitecturas. En este cuadro rojo, nosotros vemos que es las redes neuronales normales y una red convolucional en donde llegaron a una accuracy del 63 y un 66%. Pero ellos propusieron una arquitectura diferente que es una FAST RCNN, que tuvo un 78%, que de hecho es muy bueno para un reconocimiento facial de emociones. Ahora, ¿qué es lo que tiene la FAST? La FAST tiene la etapa del BGG16, que es donde yo extraigo las características, listo. Luego tengo la propuesta de las regiones, que entonces él crea unos clusters donde hay objetos o donde él cree que hay objetos y los valida por su tamaño, ¿va? Y finalmente pasa a la clasificación y refinamiento. Entonces esta es una forma de que ustedes se dan cuenta que podemos combinar diferentes arquitecturas para mejorar el rendimiento de problemas que son complejos. ¿Listo? El segundo paper que vamos a ver es el análisis de sentimiento para aplicaciones móviles. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Hacer un análisis de semántica. Entonces, las redes convolucionales no son solo para imágenes, sino también, por ejemplo, lo podríamos aplicar en textos. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Pues es un problema de clasificación. ¿Cómo lo hacen ellos? Con Word2Vec y Lexicon2Vec. Luego lo pasan por una red de CNN, una red convolucional, y finalmente sale la clasificación si es bueno o malo el sentimiento. Ellos están revisando una aplicación, los comentarios sobre una aplicación bajo 3 parámetros: bugs, subsidios y pagos. Entonces es un tema muy específico, es muy de nicho, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hicieron? Con embeddings. Los embeddings son modelos para representar palabras como vectores numéricos, o sea, están emulando una imagen. ¿Listo? ¿Cómo lo hacen entonces? Word2Vec
es un corpus de texto, utiliza un corpus de texto grande. Entonces, ¿qué son los corpus? Básicamente son diccionarios donde ustedes tienen frases, donde tienen palabras que ya pueden o no pueden estar etiquetados, ¿listo? El Word2Vec es un aprendizaje no supervisado, es general y él analiza relaciones semánticas. ¿Cómo funciona? Entonces tenemos dos arquitecturas. El CBOW lo que hace es que yo puedo a partir de unas palabras predecir una. Es decir, el animal va rápido, entonces es un perro, ¿cierto? Pero si yo digo perro, él podría, en el skip diagram, él podría decir perro es un animal que va rápido. Entonces, en una yo puedo pasar muchas palabras y predecir una, y en el otro le entrego una y él me entrega más características, ¿vale? El segundo que nosotros vamos a ver es un lexicon to vec. Este tiene una complejidad mayor porque utiliza léxico y corpus. Es semi-supervisado. ¿Por qué? Porque yo le tengo que dar el contexto de si eso es bueno o es malo, o son muy de nicho. Y para este caso, como les decía, se necesita. Entonces, ¿qué es lo que utiliza? Este producto es una bomba, es una frase que para Amazon en un producto súper novedoso sería genial, es un muy buen comentario, pero si ustedes utilizan esta misma frase en un laboratorio de química, ¿sí? Pues es malo, eso es peligrosísimo, ¿vale? Entonces, por eso, en este caso, nosotros tenemos que clasificar esos corpus y darles ese contexto, ¿vale? Finalmente tenemos post-to-vec, que es un corpus de texto etiquetado, pero entonces aquí las relaciones son gramaticales. Yo aquí digo, esto es un verbo, esto es un adjetivo, un sustantivo y también es no supervisado. Entonces en muchos trabajos suelen combinar los tres. ¿Para qué? Para yo crear ese vector de palabras. Recuerden que estamos emulando una imagen, necesitamos esa relación matricial para poderla pasar por nuestras convoluciones hasta llegar a la etapa de clasificación. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué fue lo que ellos mostraron? Pues realmente su accuracy es bueno, pero como tienen los datos tan desbalanceados, pues no les dio el resultado que esperaban. Pueden verlo acá con Precision, pueden verlo con el Recall y con el F1, son bajos, aunque la accuracy es bueno, pero porque tenemos demasiados datos negativos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Aumentar los datos positivos. Ahora, ¿cómo lo hacemos en texto? Ya lo vimos con imágenes, ahora lo vamos a ver con textos. Con textos es un poco más complejo porque tenemos que utilizar, dependiendo del contexto que vamos a aumentar, se pueden utilizar sinónimos, interpolación vectorial, un masking aleatorio o un intercambio de palabras. Entonces, imagínense que tenemos un texto original, como es el coche rápido ganó la carrera, y yo puedo decir que si yo utilizo sinónimos, el auto veloz ganó la competencia. No puedo perder el sentido. ¿Sí? En WhatsApp, por ejemplo, intercambio de palabras, ¿sí? Intercambio las palabras, ganó la carrera el coche rápido, ¿sí? Pero no perdí el sentido de mi frase original. Entonces, recuerden que todo lo que utiliza embeddings utilizamos frases y palabras que tienen vectores similares. Por eso él puede predecir tanto características como la palabra resultante, ¿vale? Y finalmente tenemos un análisis comparativo de huellas, que volvemos al problema de imágenes, donde aquí quieren revisar huellas y es un proceso de imágenes de alta complejidad y de alto procesamiento, tiene muchos detalles. Entonces también es clasificación. Ellos aquí utilizaron 6 redes, 6 arquitecturas diferentes, y nosotros solo nos vamos a centrar en Inception y en ResNet. Entonces, ¿qué dataset tenían? Hicieron una ampliación de datos, tenían 916 originalmente y luego pasaron a 3760 imágenes aumentadas. ¿Cómo lo hicieron? Entonces, su proceso de flujo es, primero tengo mi imagen original, le disminuyo los píxeles, le cambio el brillo, el contraste, listo. Luego hago un cambio de tamaño, tanto vertical como horizontal, y finalmente convierto esas imágenes a RGB. ¿Para qué? Para tener esa matriz lista para poner en nuestro modelo de clasificación. En Inception V1 nosotros utilizamos múltiples filtros de varios tamaños sin incrementar la profundidad de la red. ¿Por qué? Porque trabaja de forma paralela. ¿Listo? No está fully connected, está en forma paralela. Y es recomendada el Inception para trabajar y procesar imágenes de tipo natural y a color. ¿Listo? Ahora, tenemos una variación que es la B3. Ellos le agregan un poquito de profundidad, le ponen una capa adicional de convoluciones de uno por uno. ¿Por qué? Porque aunque aumenta los parámetros, eso en su costo operacional y el número de operaciones que tiene que hacer mejora abruptamente. ¿Vale? Entonces les voy a mostrar. Para una B1, cada una de estas va a generarme 120 mil millones de operaciones. Mientras que en una B3, yo solo voy a tener
12.4 millones de operaciones, solo porque le agregué esa convolución uno por uno. ¿Listo? Ese fue Inception. Y ahora pasamos a ResNet. En ResNet, ¿qué es lo que significa? Pues es una conexión residual, ¿va? Que es lo que viene y se salta dos capas para, para llegar a mi función de activación. Muchas capas, tiene muchísimas capas, pero por estos saltos de dos tenemos menos errores. Entonces, no hay desvanecimiento del gradiente. ¿Y eso qué significa? En las otras arquitecturas podemos tener desvanecimiento de gradiente porque el error se minimiza y llega a un punto prácticamente cero, y eso nos daña nuestra red neuronal. Mientras que aquí saltamos el error todo el tiempo y lo estamos añadiendo, y este flujo de gradiente es bidireccional, no solo salta así, sino que entre capas también se salta uno por uno. Entonces no tenemos desvanecimiento de gradiente, aunque tenemos muchas capas. Inception, vamos a ver B1 y B3. B1 y el B3 tienen unas pequeñas diferencias, pero sus características son básicamente las mismas. Entonces tenemos 34 capas, por ejemplo. ¿Sí? No tenemos pérdida de gradiente. Y de hecho es muy eficiente. ¿Para qué se utiliza la ResNet? Para imágenes con variaciones de iluminación o que tienen mucho ruido, lo utilizan mucho en imágenes satelitales, en imágenes médicas, industriales, porque se tienen que minimizar mucho el error, listo, y encontrar esos detalles muy finos, pero que están cubiertos de ruido, básicamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que ellos encontraron? Pues que el mejor fue el BGG 16, llegó a un 98 con 4.580 imágenes. ¿Listo? Ellos recuerden que primero hicieron un zoom de las imágenes de un cogieron la imagen original de las huellas y la bajaron a un 150 por 150 para que se pudiera procesar mejor. ¿Listo? Y si vemos Inception y ResNet, también tienen una muy buena estadística en su eficiencia. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta es para qué lo voy a utilizar. Si yo necesito velocidad de procesamiento, puedo utilizar un Inception o un ResNet, porque miren cuántos segundos por cada época se demora. Pero si yo necesito una precisión muy alta, pues me voy por BGG, pero miren el costo que tiene a nivel de tiempos de procesamiento. ¿Listo? Acá les dejamos una tablita con el resumen y eso sería todo. Muchísimas gracias.